el capítulo 4 que tiene que ver con los elementos de los estados financieros y su definición. Ok, que es un activo, partiendo de que es un recurso económico controlado por la entidad y que viene de eventos del pasado. ¿Qué son los pasivos? Como obligación presente, con el compromiso de transferir un recurso económico y que viene de sucesos del pasado, y que el patrimonio solamente es una variación, digo más bien un residuo entre el activo y el pasivo. Habíamos definido qué es recurso económico, que está controlado por la empresa y como resultado de sucesos del pasado. También habíamos definido qué son los ingresos, que son incrementos de activos que cambian el patrimonio, pero que ese cambio del patrimonio no es atribuible a aporte de socios o accionistas, o también es una disminución de pasivos que disminuye el patrimonio, más bien que aumenta el patrimonio, pero que también no es atribuible a aporte de socios o accionistas, y todo lo contrario con relación a gastos, o que es disminución de activo, o que es incremento de pasivos, ¿no? Pero que no es atribuido a los aportes de los accionistas. Hablar de recursos económicos, que es una fuente de suministro que produce beneficio, ¿no? Normalmente eso es físico, así decíamos antes, y el beneficio económico estaba asociado directamente con el efectivo, de manera directa o indirecta. Los cambios importantes, hablar de recursos, hoy en día hablar de recurso económico. Entonces ahora es la nueva la definición mejorada de activo. Es un recurso económico presente, controlado por la empresa y que viene de eventos del pasado. Y el concepto de recurso económico siempre es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Hemos hecho ejercicios. Y el derecho tiene que ver con el derecho de recibir dinero, de recibir bienes o servicios, intercambiar recursos, em, que también son derechos que provienen de una obligación de terceros, derechos sobre objetos físicos, derechos de uso de propiedad intelectual. Y hablar de potencial de producir beneficio económico, que decíamos un recurso es un derecho y el potencial es siempre está asociado a el efectivo, a recibir efectivo, a producir efectivo, a extinguir pasivos, ¿no? Que sería la variante. El control tiene que ver con que controlemos y podamos dirigir el uso y obtener beneficios económicos. El control incluye la capacidad de impedir que se dirijan, o sea, también es eso control, es decir, sabes que esto no puedes utilizar, ¿no ves? Porque es mío. Entonces, eso es porque tengo control. Impedir que otro utilice lo que es de derecho para la empresa. Ahí nos habíamos quedado, estos serán los principales cambios en cuanto a eso. Los pasivos, vamos a entrar ya. El patrimonio, que habíamos dicho que es simplemente una... Caramba.
El patrimonio no es otra cosa que un residuo, o sea, activo menos pasivo, también conocido como activo neto, y que a veces, en raras ocasiones, se presenta que el activo es menor que el pasivo o que el pasivo es más que el activo. En ese caso ya no hay patrimonio porque, ¿no? Tampoco hay un activo neto, sino lo que existe es una deficiencia en el activo neto. Hemos hecho ejercicios sobre cómo definir ingresos. Y que hablar de gastos es que hay una correlación, ¿no?, entre gasto e ingreso, y que hay que un poco distinguir de lo que es una pérdida, ¿ok? Todo lo que ha producido el COVID, por ejemplo, es pérdida. No puede ir como gasto, sino tiene que ir como pérdida. Pero que la pérdida hoy en día no está definida en en el propio marco de conceptos, sino el concepto de pérdida participa del gasto, pero que está más bien justificado en los fundamentos de conclusiones. Ahora sí, estamos entrando en el capítulo de reconocimiento y desreconocimiento o baja en cuentas, que es la nueva parte que vamos a empezar a ver. Bien. Ya habíamos visto antes que reconocer no es otra cosa que registrar. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se reconoce? ¿Cuándo corresponde el reconocimiento? Cuando se cumple la definición del elemento, primero, y con la incorporación de la probabilidad de generar beneficio económico. Y cuando se puede medir confiabilidad. Aquí le vamos a poner, se puede medir confiabilidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes adquieren un vehículo. Entonces, un vehículo cumple con la definición del elemento, o sea, es un recurso económico, o sea, tienen derecho y tiene potencial de generar beneficio económico hacia el futuro. Entonces es un activo, cumple con la definición de activo. Ahora, ¿con ese activo van a generar efectivo? ¿Hay probabilidad de generar beneficio económico? Sí. Y ese vehículo que están comprando, ya lo pueden medir con fiabilidad, ya tienen ustedes, por ejemplo, la factura, ya han hecho la hoja de costos y saben que cuánto es el valor de ese vehículo. Sí, entonces ya tienen todos los elementos para contabilizarlo, ¿ok? Entonces ya hay la posibilidad de contabilizarlo, a lo cual se llama reconocimiento. Entonces, aquí había un problema con la palabra probabilidad, ¿no? Los umbrales de probabilidad. Había una confusión en el 2010 que tenía que ver, eso de probable es más probable que no, virtualmente cierto o razonablemente posible, ¿no? Eso ha generado el marco de conceptos anterior
aunque no ha variado, digamos, el concepto en general, pues esas palabras han conflictuado y eso se ha depurado en cuanto a lo que significa el reconocimiento, ¿no? Principalmente en los pasivos. Esas palabras, criterios confusos de probable, más probable que no, posible, virtualmente cierto y razonablemente posible, han sido discutidos profundamente en la segunda parte del marco de conceptos, lo cual hace, por eso la FC, Fundamentos de Conclusiones, en el párrafo 5.2, lo subjetivo que termina siendo la palabra probabilidad. Entonces ahí está la discusión. Estos son sinónimos para que no haya una confusión. Entonces, el nuevo marco de conceptos o el marco de conceptos mejorado, ese marco de conceptos mejorados nos define en los fundamentos de conclusiones para el reconocimiento que un activo o un pasivo se reconoce, o sea, se contabiliza, ¿ok? Un activo o un pasivo se reconoce o se contabiliza solo si proporciona a los usuarios de los estados financieros información útil, es decir, la información es relevante y cumple con la condición de ser una representación fiel. O sea, cumple con las cualidades de la información financiera, pero las cualidades primarias, las cualidades fundamentales, ¿no? Entonces, la información es relevante, hay una representación fiel del activo o el pasivo, de los ingresos o de los gastos o cambios en el patrimonio. Entonces, ahora sí viene el nuevo criterio de reconocimiento. ¿En qué momento se va a reconocer? ¿Cuándo se puede contabilizar? ¿Cuándo es que se puede contabilizar? El párrafo 5, 6, 7 al 19 aclaran eso. Se puede contabilizar un activo o un pasivo cuando cumpla la definición de elemento. ¿Ok? O sea, cuando el activo sea un recurso económico que pueda generar beneficio económico y que está controlado y como viene como evento del pasado. Y el pasivo es una obligación presente que nos obliga a entregar recursos económicos y que viene de eventos del pasado. Entonces, si se cumple esas dos condiciones, podría reconocerse. Más, se reconoce solo si la información es útil, si es relevante, ¿no? La incertidumbre sobre la existencia, o sea, la probabilidad de entrada o salida de beneficios económicos, desaparece. Y si hay una representación fiel basado en las mediciones y sobre la condición de incertidumbre de la medición, o sea, que la medición pueda realizarse con confiabilidad. Veamos un ejemplo. Digo más bien, veamos más precisamente. Reconocen un activo, partiendo de la definición de activos, obviamente. El activo se reconoce si cumple con la definición del elemento, si es un recurso económico presente, si está controlado por la entidad y que proviene de sucesos del pasado. Hasta ahí, esa es la definición. Hasta ahí, esa es la definición de activo. Todito esto es definición de activo. Bien. Además, tiene potencial de producir beneficio económico. Se puede medir de una forma que logra las características cualitativas de información relevante y fiel a la realidad.
el elemento tiene un costo valor que puede ser medido con fiabilidad. ¿Ok? Y se tiene en cuenta las restricciones de la información de estados financieros. Si estas condiciones se dan, entonces un activo puede ser registrado. ¿Ok? Cualquier momento puede suceder que cambie las circunstancias. Por ejemplo, de medición. ¿Ok? Por ejemplo, de medición. Si en un momento un activo está midiéndose en 100 o 100.000 bolivianos, sigue siendo activo. ¿Y trae beneficio económico ese activo? Sí, trae beneficio económico ese activo. Entonces sigue siendo activo. Pero si en otro momento ese activo de 100 o 100.000, por alguna razón, por decir, afectado por el COVID, ¿sí? Su nueva medición es de 60, entonces hay que dar de baja 40. A eso le vamos a llamar desconocimiento o baja en cuentas. Entonces, cuidado, si en algún momento alguna de estas condiciones cambia, entonces puede llevarles a que tengan que dar de baja el activo, ¿no? Lo más propio es que ya no cumpla con la definición. Ejemplo, que ya no genere beneficios económicos por alguna razón. Ejemplo, un camión que se siniestra, ¿no? O ejemplo, unas turbinas que funden. ¿Cuánto valían las turbinas de generación de energía eléctrica? Esas turbinas valían, digo yo, algo así como 10 millones de dólares. Si en algún momento, por alguna razón, esas turbinas se destrozan, ya no va a traer beneficio económico, hay que darlos de baja. Y habría una pérdida de 10 millones de dólares. Lo más trágico puede ser que esta sea una empresa de aviación, tenga avión, y el avión se siniestre, el avión caiga. Ya no existe el avión. Entonces, ese avión ya no es activo. Ese avión ya no es activo porque no cumple con la definición. Primero, ya no es un recurso económico, porque se ha caído el avión, pues. Ya no existe prácticamente el avión. Ya no está controlado por la empresa porque ya no existe el avión. Ya no va a traer beneficios económicos. Bueno, primero ya no proviene de sucesos del pasado. Bueno, no importa, ya pasó. Ya no va a generar beneficio económico. ¿Qué hay que hacer con el avión? Hay que darlo de baja, ya no cumple. O sea, reconocer es contabilizar, pero también se puede bajar de la contabilidad o dar de baja en cuentas si ya no cumple alguna de estas condiciones por alguna razón. No es que todo se tenga que caer del cielo, ¿no ve? Puede ocurrir también que estemos vendiendo productos suntuarios que en un determinado momento, que tengamos carne, muy bien, o helados. Y entonces, ¿los helados son un activo? Sí, los helados son un activo. Estaban viniendo desde Chile los helados y de pronto, que era un inventario, era un activo, que íbamos a vender los helados y vamos a generar beneficios económicos, efectivo. Pero si esos helados, por decir, el camión que traía el helado, se tranca en el bloqueo que va a quedar en 10 días, en 10 días el helado se va a descongelar. Ya no es helado, ya no vamos a poder vender, ya no vamos a poder generar beneficio económico, ya no vamos a lograr efectivo con ese helado. ¿Qué hay que hacer con esos inventarios de helado que estaban viniendo en tránsito? Ya no son activos, hay que darlos de baja. ¿Ok?
Solo se puede mantener como activo aquello que cumple estas condiciones. Si cualquier momento ustedes quieren saber, ¿esto que tengo a la mano será un activo? Y la respuesta es, revisen cada uno de estos elementos. La respuesta es que todo esto tiene que ser sí, 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 sí. Si uno de estos es no, tienen que dar de baja ese activo. Ok. Lo mismo va a ocurrir con el pasivo. Para que un pasivo sea registrable, tiene que primero cumplir con la definición del elemento, o sea, del activo. Entonces, tiene que cumplirse con estas tres condiciones. Para empezar, si quieren contabilizar un pasivo, saber que es una obligación presente, implícita o no. Que hoy saben que deben entregar recursos económicos a alguien. ¿Ok? Eso es. Y que proviene de sucesos o hechos del pasado. Además, para registrar un pasivo, entonces, tiene que entenderse que la entidad ha recibido en un momento beneficios económicos, sino como ha contraído un pasivo. Yo me he prestado dinero del banco. El hecho ya ocurrió, ya me he prestado. ¿Y qué hace el banco? Me desembolsa el dinero. Eso es beneficio económico, porque ya saben que no desembolsa efectivo. Ese efectivo entra a mis cuentas bancarias. Eso se llama beneficio económico. Ya les he dicho, beneficio económico es sinónimo del efectivo en estas condiciones. Y como ya he recibido el beneficio económico o el dinero, entonces debo registrar el pasivo. O sea, por eso dice el 5, la entidad ha recibido beneficios económicos. ¿De acuerdo? O visto de otra forma. Yo he comprado mercadería de los proveedores. Si compro mercadería de proveedores al crédito, recibo el beneficio económico. ¿Qué es el beneficio económico? El activo. ¿Ok? El activo que trae beneficio económico. El inventario, la mercadería. Por lo tanto, ya he recibido el beneficio económico y tengo un pasivo. ¿Ok? Tengo un pasivo. Una obligación de pagarle o de entregarle algún recurso al proveedor. Ese es el 5. Ahora, lo más importante es que se pueda medir con fiabilidad, ¿no? Eso tiene que medirse con fiabilidad. ¿Y cuándo se mide con fiabilidad? Cuando se toma dos cualidades fundamentales. La cualidad de que es relevante y que es una representación fiel de las operaciones. ¿Ok? Si no se puede medir con fiabilidad, no es posible registrar. Ahora, cuidado con esto. También a veces se exagera en cuanto a esta condición. Es decir, no me ha llegado la factura del proveedor, por decir. Entonces, ¿cómo hago la hoja de costos para introducir la mercadería? Entonces, no puedo medir. No, no es cierto. ¿Ok? La propia norma va a definir, o el propio marco de conceptos va a definir el que para medir también se puede estimar con fiabilidad. ¿De acuerdo? Tienen la cotización del proveedor anteriormente, tienen la última mercadería que han recibido de ellos y que les han cobrado tanto. Pueden ver información
en el mercado abierto, pueden estimar confiabilidad. ¿Ok? Entonces, es bien importante en que también se puede estimar. No pueden trancarse en la contabilidad. La mercadería ya está. Hay que registrarla, hay que registrarla. Entonces, estimen. ¿Cómo se puede reconocer los ingresos? Otra vez igual, en el mismo procedimiento. Lo primero es que deben cumplirse con la definición del elemento de ingreso. ¿Ok? Eso quiere decir que este punto 2 debe cumplirse, que es la definición del ingreso. Recuerden, ingreso no es otra cosa que un incremento en el activo o una disminución del pasivo que aumenta el patrimonio, pero que ese aumento del patrimonio no es atribuible a aporte de socios o accionistas. Si eso es así, entonces es ingreso, cumple con la definición. Y cuando uno recibe ingresos, obviamente tiene que cumplir con ciertos compromisos contraídos. El compromiso es identificable y puede ser compromisos contraídos en el contrato. O sea que tiene que cumplir con que primero provienen de contratos y ese ingreso nos lleva a algo que es identificable. ¿Ok? El compromiso tiene que ser identificable. Y luego viene nomás la condición de que puede medirse confiabilidad y que el cliente puede beneficiarse de los ingresos o servicios contratados, junto con otros recursos en sí, pero tiene que beneficiarse. De todas maneras, puede medirse de manera confiable, cumpliendo con las características fundamentales. Y que su elemento de costo también puede medirse. Entonces, ¿quieren registrar un ingreso? Por decir, a ver, lo más fácil. Venden mercadería. Si venden mercadería, ¿registran cómo? Tendrían que registrar ingresos cargando a las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué son las cuentas por cobrar? Aumento en el activo. Si aumentaron las cuentas por cobrar, aumentó el activo. Si aumentó el activo, aumentó el patrimonio. ¿Y por qué pues aumentó esas cuentas por cobrar? Ah, porque vendiste, no es porque hubo aporte de socios. Eso es ingreso. Pero además, toda esa venta que se ha hecho de transferir bienes tiene que ser pues identificable. Identificable de cualquier otro compromiso que se tenga. ¿Ok? Y todo eso puede medirse con fiabilidad, incluido su costo. ¿Por qué? Porque dijimos, cuando hay ingresos, los ingresos están asociados siempre a sus costos. Esa es una condición donde estamos en la 92, que en un momento lo hemos más o menos aclarado, pero por si acaso les vuelvo a aclarar. Estoy buscando dónde está eso.
aquí. Entonces habíamos dicho que para registrar un ingreso o un gasto, siempre tiene que haber una correlación entre gasto e ingreso. O sea, si ustedes quieren registrar un ingreso, también tienen que registrar su costo de ventas. Si ustedes quieren registrar una venta, tienen que registrar su costo de ventas. No puede ser que solo registren el ingreso o la venta. Tienen necesariamente que registrar su costo. Y para registrar su costo, tienen que medir esos costos con fiabilidad. ¿Ok? Entonces, hay una correlación entre ingresos y gastos. Donde no hay correlación es cuando hay una pérdida, que es diferente. ¿Ok? Que cumple con la definición de gasto, más no genera ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno registra un gasto, cuando hay una contraprestación real, cuando hay un ingreso, porque hay correlación de ingreso. Entonces, tener el costo o gasto es pues un esfuerzo económico para generar ingresos. Siempre va a haber esa correlación ingreso-gasto, lo que estamos repitiendo. Siempre va a haber una correlación de ingreso y gasto. Ahora, miren lo que dice el marco, los fundamentos de conclusiones. En cambio, las pérdidas son los gastos, está bien. Las pérdidas cumplen con la definición de gasto. ¿Ok? Como por ejemplo, las pérdidas en incobrabilidades, etcétera, deterioro de valor y todos estos. Y estos no están necesariamente asociados a ingresos. Entonces, tengan en cuenta ustedes que el ingreso, por ejemplo, normalmente se registra con la factura. ¿Ok? O con el contrato. Y necesariamente tienen que registrarse también el costo o el esfuerzo de generar este ingreso para que haya una correlación. Y ahí en los costos pueden haber muchos otros costos, siempre y cuando esos costos puedan ser medidos con fiabilidad. Mientras no se pueda medir con fiabilidad, no se puede registrar ni siquiera el ingreso. ¿Ok? Y las pérdidas se registran más abajo, una vez obtenida la utilidad operativa, como otros ingresos, otros gastos o pérdidas antes de obtener la utilidad neta. No olviden que cuando lo que se tiene son el registro de ventas se registra con la factura y el costo de ventas se registra con la entrega de la mercadería, que es la nota de remisión, pero estos dos deben ir juntos. Tiene que haber una correlación. ¿Ok? Ahora, si en cualquier momento un activo o un pasivo no cumple con una de las condiciones que hemos señalado, hay que darlos de baja. Tal vez no completamente, pero en la proporción en que no cumpla, en la proporción en que no cumpla una de las definiciones o condiciones para reconocerla. ¿Cuáles? Estas. Si una de estas condiciones ya no cumple, por decir esta de aquí, entonces hay que dar de baja el activo.
Si no cumple con una condición que, por ejemplo, es aquí, hay que dar de baja el activo. ¿Ok? Y eso, en realidad, la traducción sería del desreconocimiento, pero en realidad es dar de baja en cuentas. Entonces, hay que eliminar parcial o totalmente el activo, el pasivo, que originalmente se hubieran reconocido. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando no cumple la definición de activo o la definición de pasivo o alguna de las condiciones establecidas para el reconocimiento. Preguntas. No es así contabilizar por contabilizar nomás, ¿no? Se compraron mercaderías por tal importe, ¿no? O simplemente se compraron mercaderías. Mecánicamente, el contador mecánico lo que va a hacer, registran a inventarios contra, y así. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es el valor? No, todavía no tenemos el valor, entonces no pueden registrar si no tienen el valor. Compraron mercadería obsoleta, ¿en cuánto? En 100,000. Ok. ¿Y en cuánto lo van a vender? En 60,000. Qué tontera. Eso quiere decir que la medición es por 60, no por 100. Entonces registren el activo por 60. Pues. ¿Y qué hacen con los 40? Es pérdida. ¿Ok? Situaciones como esa. Entonces, si no tienen preguntas, nos vamos a entrar a algo que es todavía un poco más complicado. Licenciado, yo tengo una pregunta. En cuanto habló sobre la estimación para reconocer un pasivo o un activo, entonces mi duda recaía en qué pasa si la estimación, digamos, es muy incierta o no se puede saber con certeza. Es lo que decía ahí mismo. En todos los casos, dice, la medición o esa estimación tiene que ser fiable. Es justamente a cada momento habla de eso. Ahí está de ingresos, la medición tiene que ser fiable. De pasivos, de activos, la medición tiene que ser fiable. Eso quiere decir que si estiman, tienen que tener una fiabilidad en la estimación. Por ejemplo, en previsión para cuentas incobrables, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo hacen? Alguna empresa podría hacerlo de la siguiente manera. Tomar la experiencia de años anteriores y decir, tengo la tendencia de que de en los últimos 10 años de mi empresa, ¿no? De todos los ítems que yo vendo, de todas mis ventas, realmente no he podido cobrar el 0,001%. Entonces tienen el promedio y pueden estimar con fiabilidad basado en algo. En 10 años de experiencia de la firma o de la empresa. Y en ese caso lo que tendrían es que registrar el 0,011 de pérdida en cuentas incobrables. ¿Ok? Y eso va a estar debidamente documentado. Esa es una forma. Ustedes saben que hay otras formas. Hay otras formas por años de antigüedad de las cuentas por cobrar. Hay otra forma que podría ser analizando cuenta por cuenta de cada cliente, su carpeta. Es otra forma de decir, a ver, este cliente no me está pagando hace 3 meses, entonces revisaremos su carpeta. Revisamos su carpeta y evaluamos sus garantías, etcétera. Eso ya es más específico. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se llama medir confiabilidad, basado en información confiable. ¿De acuerdo? En todos los casos va a estar eso. Aquí, aquí y aquí. Entonces, las previsiones o las estimaciones tienen que ser fiables, no se pueden sacar de cualquier lado, ¿no?
tienen que tener base técnica, historia, antigüedad, experiencia, antes de hacer el cálculo. ¿Ok? Más preguntas, porque si no pueden respaldar eso, no pueden hacer pues estimaciones. Lo peor que les puede pasar es que tengan que estimar, por decir, el valor razonable. Estimar el valor razonable, como vamos a ver en la NIF 3C, tiene 3 acepciones, con valores conocidos, con valores no conocidos, etc. Y cuando los valores no son conocidos, no les queda otra que contratar un experto en finanzas y en matemáticas actuariales para definir la probabilidad. Si quieren estimar, por decir, una reserva matemática de una compañía de seguros, ¿no? Basados en la mortalidad de la humanidad, entonces tienen que hacer cálculos matemáticos actuariales en la puesta de muerte de las personas en la plaza. Quiero decir, por ejemplo, no es lo mismo quienes mueran en La Paz que quienes mueran en la mina, quienes mueran en Cochabamba o los que mueran en Santa Cruz. ¿Sí? La esperanza de vida que se llama. ¿Cómo calcular la esperanza de vida? Los expertos tienen que hacer un estudio. ¿Dónde vamos a hacer la previsión? Entonces es en las minas. Entonces, la esperanza de vida en las minas máximo llega hasta 50 años, normalmente 45, ¿no? Por la absorción de químicos, etcétera, que los mata. Entonces, esa es su esperanza de vida. Entonces, la previsión de reserva matemática del seguro de vida es más rápida que lo que ustedes tengan en Santa Cruz, donde el aire es más puro, es más húmedo, hay más calor y la esperanza de vida es mayor. Entonces, y ahora ustedes dirán, ¿cómo es eso? Para eso hay pues expertos. El experto va a poder medir eso con fiabilidad. Entonces, eso de la fiabilidad responde a que en un momento de esos tengan seguridad, que el importe que están tomando es un importe, ¿no? Basado en hechos, en la experiencia o en la evaluación de expertos. Más preguntas. Entonces entramos en el siguiente capítulo, que es la medición. Que esto ya es más complicado, pues. De principio, porque obviamente la medición en la línea del tiempo puede realizarse al costo. En todos los casos. Eso quiere decir que yo si compro mercadería, entonces tengo que tomar en cuenta la factura del proveedor, más el transporte, ¿no es cierto? Más el seguro, más los gastos de manipuleo, más el transporte para llevar todo hasta los almacenes. Entonces, de esa manera puedo medir el costo. O sea, tengo que hacer una hoja de costo al momento de comprar mercaderías. ¿Sí? Ese es en el momento inicial. Si no hay nada que transportar, entonces es la factura del proveedor y ya está. Entonces, la factura del proveedor es el valor de costo. Bien. Pero puede pasar un tiempo y llegar al 31 de diciembre o a la fecha de corte y el valor habrá cambiado. La medición será distinta. ¿Ok? Esa medición distinta que está en el mercado, ese valor debe ser medido otra vez con fiabilidad. Entonces, al momento de comprar estará registrado al costo. Pero al momento de preparar los estados financieros, la evaluación puede ser diferente. Y los bienes son pues diferentes.
Los inventarios, por ejemplo, son activos dispuestos para la venta y deben medirse en función de lo dispuesto para la venta. En cambio, el activo fijo es un activo también, pero no está dispuesto para la venta. Está dispuesto para su uso. Si está dispuesto para su uso, la medición es diferente. Porque eso debe estar medido en función de la probabilidad de generar beneficio económico. En el inventario es fácil porque uno dice, ¿cuál es el beneficio económico del inventario? O sea, estamos hablando de cómo se logra efectivo con el inventario. Lo vendo, ¿no? Entonces ya sé que el beneficio económico es tanto, por lo tanto ya puedo medirlo. En cambio, en el activo fijo, no lo vendo, lo uso. Y ahora ese uso, ¿cuánto de beneficio económico me va a traer hacia el futuro? Eso quiere decir, ¿cómo voy a generar el efectivo? El efectivo se genera de manera indirecta, porque mi maquinaria debe producir tanto para después eso que produzca, que se termine siendo inventarios, que se venda y va a traer eso beneficio económico. Ah, así se mide el activo fijo, en función de cuánto se produce. Y eso me va a definir la vida útil, porque tampoco es que va a producir eternamente, va a envejecer. Ese activo, que es el activo fijo, que es un bien de uso, va a deteriorarse o va a depreciarse en el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Vean que la forma de medición es diferente. Entonces, todo tiene que ver con la capacidad de generar beneficio económico. Por eso la palabra beneficio económico es muy importante. Entonces, vamos a entrar en todo este contenido porque las mediciones pueden ser al costo, al valor corriente, valor razonable, al valor de uso de cumplimiento o valor corriente. ¿Ok? Y luego otra vez vamos a entrar al hecho de que algo se reconoce, algo se mide, algo se informa. ¿Sí? Y hay algunos factores a considerar en la base de medición. Veamos. Lo que les decía, ¿cómo se mide en la línea del tiempo? ¿Cómo se mide en la línea del tiempo? Al momento inicial, en el reconocimiento inicial, lo voy a poner aquí de otra manera, esta flechita está mal. Lo voy a borrar, ya sé. Ese es el momento inicial. Ese es el momento inicial. En el momento inicial hay un reconocimiento inicial. O sea, la primera vez que se registra. Al momento, por ejemplo, cuando se compra. ¿Cómo se mide normalmente en el reconocimiento inicial? Casi todos los activos se miden al costo.
normalmente. Y en ese instante coincide con el valor razonable o valor de mercado. Porque ¿de dónde lo compré? Lo compré pues en el mercado. Si yo lo vi en la vitrina, entonces digo, voy a comprarlo. ¿En cuánto está en la vitrina? 100. Y si está en la vitrina en 100 es porque está en el mercado, es el valor razonable. Si eso es así, lo compro. ¿Cuál es mi valor de costo? 100. Entonces, el valor de costo y el valor razonable o valor de mercado coinciden en el momento inicial, salvo algunos activos, ¿no? ¿Dónde está? Excepto algunos activos como los activos biológicos, excepto los activos biológicos. Excepto los activos biológicos. ¿Por qué? Porque los activos biológicos no tienen un costo. Ejemplo, las plantaciones de naranja. ¿Cómo definir el costo de unas plantas de naranja, mandarina, uvas? Si eso está bien, yo puedo ponerle la semilla y la planta va a estar unos 3, 4, 5 años hasta que dé su fruto. Y en ese tiempo, ¿qué lo va a hacer crecer? La naturaleza. Cuando ya sea planta grande, habrá crecido con la lluvia. Y la lluvia es gratis. ¿Cómo defino el costo de una planta? No se puede definir el costo de una planta, ¿no? La semilla me ha costado, qué sé yo, la semilla me ha costado, no sé, pues 50 centavos. No puedo decir que el costo es 50 centavos de una planta ya grande, que ha crecido con el tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, ¿cuánto produce esta planta de naranjas? ¿Y en cuánto vendes las naranjas? ¿Y en qué lugar vendes la naranja? No es lo mismo vender la naranja en Santa Cruz que en Caranavi. Ah, entonces lo que va a decir después la norma, que esos activos biológicos se evalúan según el valor del punto de cosecha. Pero no los voy a complicar ahorita, eso cuando lleguemos a la NIC 41. En general, la medición es al costo simplemente, excepto algunos activos como los activos biológicos que se miden en el punto de cosecha, ¿no? Ok. Ahora, si en un determinado momento yo compré, como decía, mercadería, ejemplo, compro mercadería en bolivianos 100, que son de celulares en bolivianos 100. O si ustedes quieren 1000, para que no digan tan barato ese celular. ¿Ok? Y la factura del proveedor es de
bolivianos 1000. Bien. Ahora pasa un año. ¿Sí? Pasa un año. ¿Será que ese celular sigue valiendo 1000? Peor si han salido otras versiones de celulares. Entonces, ¿cuánto vale a la fecha de cierre? A la fecha de cierre, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor a la fecha de cierre? Entonces, digamos que salieron nuevas versiones de celulares, por lo que la mercadería que poseo, o sea, si no lo vendí, entonces puede ser que valga 800. ¿Se dan cuenta? No sé. O menos, no sé. O tal vez, o más, no sé. Porque no es lo mismo celulares que terrenos. Los terrenos pueden subir de valor. Lo que sí es cierto es que el momento que se preparan los estados financieros, aquí le voy a poner una llamada igual. Esta fecha de cierre es la fecha de preparación de estados financieros. Ejemplo, el 31 de diciembre. Aquí la compra ha sido compra el, qué sé yo, 13 de marzo, ¿sí? Al momento inicial. Ahora estamos al 31 de diciembre. Lo más probable es que hubiera cambiado de valor. Lo que sí es clave es que ninguno de esos valores, según regla de contabilidad, debe pasar el valor de mercado. Nada puede estar por encima del valor de mercado. Nada puede estar por encima del valor de mercado. ¿Ok? Preguntas hasta aquí como parte inicial, porque esta parte suele ser muy complicada para las empresas. Ya en la siguiente clase vamos a terminar todo esto del marco de conceptos y ahí tenemos que tener claridad. Licenciado, como otra medición, digamos, para el valor corriente y sobre el nuevo costo ahorita de los solares que ha pasado en un tiempo, podría Sí. tomar en cuenta también el deterioro a través de los que ha habido a través de los avances tecnológicos. Sí, eso es lo que tenemos aquí en este caso. Hemos comprado celulares, dijimos, ¿no es cierto? Hemos comprado celulares. La pregunta sería, ¿por qué bajó de valor ese celular? Es porque aparecieron nuevas versiones de celulares. Y habiendo aparecido nuevas versiones de celulares, estos celulares vienen con nueva tecnología. Los antiguos que habíamos comprado y que nos compramos en 1000 y que todavía los tenemos son, por decir, de una cámara. Esas nuevas versiones de celulares tienen 3 cámaras. Ha cambiado la tecnología. Son más veloces, tienen mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, nuestros antiguos celulares han perdido su valor
lo que usted dice, se han deteriorado, ¿no? Se han deteriorado en valor por tecnología. Normalmente es por tecnología. Por lo tanto, se habrá bajado su valor a 800 o menos o más, no sé. O sea, lo cierto es que a la fecha de cierre ha cambiado de valor. Casi es seguro, todos los activos cambian de valor. Ahora la pregunta para entrar ya en tema es, ¿cuál valor es admisible? ¿Qué valor es admisible? ¿Ok? Más preguntas al inicio. Ahora, doctrinalmente, prevalece el principio de costo mercado, el más bajo. Eso va a ser eterno. ¿Ok? Prevalece el principio de costo mercado, el más bajo. Siempre, ¿no? En cualquier tiempo que sea. No hay nada que pueda superar el valor de mercado. Eso métanse en su cabeza. Ningún activo puede superar el valor de mercado. ¿Okay? Ese es el límite máximo de evaluación en un activo. No puede superar el valor de mercado. Bien. Entonces, el año 2010, más o menos en el anterior marco de conceptos, se había definido los elementos como costo histórico, como costo corriente o valor de reposición, el valor neto de realización o valor de liquidación, y el valor presente es traer con descuentos, ¿no es cierto?, las entradas netas de efectivo. Estas eran las posibilidades de evaluación bajo el anterior marco de concepto. Más allá de la doctrina puede haber sido otra condición. Ya no voy a hablar de doctrina. Lo único que voy a aceptar de doctrina es el hecho de que no hay nada que supere el valor de mercado. O sea, prevalecer el principio de prudencia. Perdón, principio de prudencia. Donde se, donde se considera el costo mercado el más bajo. Bien, hoy en día, lo que establece el marco de conceptos mejorado, este marco de conceptos mejorado, establece primero dos ámbitos: el costo histórico y el valor corriente, más otros criterios de medición que enseguida vamos a ver. De esos tres ámbitos. ¿Ok? En el costo histórico de un activo o de un pasivo hay que distinguir que sea no financiero, que represente moneda de curso legal. Estamos hablando que no es efectivo, no es inversión temporaria, perdón, que es, está bien, no es efectivo, no es inversión temporaria, no es cuenta por cobrar, no es cuenta por pagar, porque esos son activos financieros. Y el costo histórico participa del concepto de costo amortizado en el caso de un activo o pasivo financiero. Mucho cuidado con eso.
Costo histórico es considerar el costo histórico puro en un activo o pasivo no financiero. Pero cuando es financiero, por decir cuentas por pagar, si un día el costo era de 100, pero ya amorticé, ya pagué algo, por decir ya se pagó 20, el costo amortizado, que sigue siendo costo histórico, pero amortizado, ya solo es de 80. A eso se refiere. Y el valor corriente que participa, ¿no? Principalmente de valor de mercado y algo más, lo voy a poner así, que en general, eso significa que en general, es el valor de mercado, ¿no? Que en general es el valor de mercado. Cuidado, ¿no? Aunque debe verse la NIF 13, ¿ok? Pero en general es valor de mercado. Piensen, ¿cuál es el valor en el mercado? Usted sale a cotizar al proveedor, ven las vitrinas, miran los supermercados, no sé, ¿no? Entran a internet y hay venta con delivery, pueden comprar de donde sea, del Japón, de China, de donde sea. Es el valor de mercado. Entonces, del valor corriente participa, del valor corriente participa el valor razonable, vuelvo a repetir, que no es otra cosa que el valor de mercado, el valor de uso, como lo establece la NIF 13, principalmente para los activos fijos, ¿no? O el valor de cumplimiento de cuánto tienen que pagar con los pasivos. Otras mediciones nos van a llevar a valores presentes o valor actual o costo de reposición. Esas son las posibilidades. De otra manera, el nuevo marco de conceptos 2018, principalmente descrito en sus fundamentos de conclusiones, párrafos 612, 619 y 622, más la 23, tratan todos estos conceptos hasta la 29. ¿Qué se establece? Primero, dos bases, ya les he dicho, lo mismo que estaba aquí arribita, lo mismo, dos bases. El costo histórico puro y el valor corriente. Y del valor corriente participan el valor razonable, el costo corriente, el valor de uso y el valor de cumplimiento. El valor de uso, valor recuperable, siempre asociado a los beneficios económicos o al flujo de efectivo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Esa es la base. Licenciado, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia para aplicar el método de medición del valor de costo y el valor razonable? El valor razonable es valor de mercado. Como decía aquí, el valor razonable es valor de mercado. El valor de costo es el monto que pagaste al proveedor, o sea, la factura, más todos los costos incidentales, transporte, seguros, todo hasta llevar a los almacenes o hasta llevar para que se empiece a usar el activo. En cambio, el valor razonable
es el valor de mercado. Esa es la diferencia. Más preguntas. Claro que en un momento, por eso no hay que confundirse, así he empezado. El valor de costo suele ser el valor razonable o valor de mercado en el momento inicial. Ahí son igual. El problema no está ahí. El problema está en la fecha de cierre, que todo puede ser que hubiera cambiado. Ahí sí el valor de costo puede ser 100 y el valor de mercado puede haber variado, pues. Preguntas jóvenes. ¿Quién es Radio Taxi? ¿Radio Taxi es? Entonces, a Víctor Andrés, Radio Taxi, dice Víctor Andrés. Nosotros no hemos pedido Radio Taxi. Que espere, dile. Ok, bien, entonces estamos en tiempo, estamos en hora. Esta parte, por favor, la medición, léanla bien, repasen, lean, saben, toda su vida profesional va a estar basado en estos conceptos. Todas sus confusiones van a estar aquí, pero es hora en este momento de ustedes aclarar conmigo cualquiera de estas definiciones. Por lo tanto, léanlo con mucho cuidado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien estaba Licenciado, chateando? una pregunta más. ¿Cuál es el valor recuperable de un bien de uso? Ahorita vamos a ver. Bien. Para empezar, ¿qué es el valor de uso? Aunque lo vamos a ver en la siguiente clase, ustedes van a leer. El valor de uso no es otra cosa que los beneficios económicos futuros traídos al presente. Ya les he dicho qué es beneficio económico. Es el efectivo. Entonces es el efectivo generado en el futuro y traído a valor presente. Ese es el valor de uso. ¿Ok? Entonces, ese valor de uso es el valor recuperable del activo. O sea, el valor de uso es el valor recuperable, como dice aquí. El valor de uso es el valor recuperable. O sea, decir, estimar, obviamente, cuánto de efectivo va a generar, por decir, la maquinaria. Entonces, uno tiene que definir, esta maquinaria va a durar 10 años. Bien. Ahora define, dice, el primer año va a generar tanto de dinero, el segundo año va a generar tanto de dinero, el tercer año, qué sé yo. Llegan hasta los 10 años y dicen, tanto de efectivo va a generar. Y todo eso lo traen a valor presente y ese es el valor recuperable. ¿Ok? Preguntas. Licenciado, ¿y cómo reconocer el valor recuperable de un producto que está, digamos, con insumos, con materiales, con mano de obra? ¿Cómo reconocemos? A eso es fácil. Entonces, ahí vamos a distinguir esos inventarios. A ver, los inventarios primero van a estar registrados al costo, ¿no? Entonces, cuando lleguemos al 31 de diciembre, la primera pregunta que tienen que hacerse ustedes es, está bien, originalmente yo podía vender esto en 1000, como en este caso, 1000.
Ahora, la pregunta es, hoy en día, dado que se ha deteriorado, han salido nuevos celulares, ¿en cuánto lo puedo vender? Y la pregunta es, máximo lo puedo vender en 800. Ah, eso se llama valor neto de realización. Claro que tiene otro componente más adicional, pero originalmente eso se llama valor neto de realización. Ese valor neto de realización es el valor recuperable de los inventarios. O sea, ¿en cuánto lo puedo vender? Más preguntas. Por eso necesito que ustedes lean y háganse, anoten todas las preguntas para que todo yo lo responda, porque de eso va a depender su vida profesional. Bien, estamos en hora. 9 en punto. Los voy a dejar. Nos vemos el día martes. Cuidado, lean, por favor, lean.